Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. La noche en que llegué al hotel fue una de esas en las que el cielo parece decidido a desgarrarse por completo. La lluvia golpeaba el parabrisas con tal fuerza que los limpiaparabrisas apenas servían de algo, y el rugido constante del trueno hacía vibrar el interior del coche. Llevaba horas conduciendo por una carretera secundaria, buscando algún lugar donde refugiarme, cuando vi el letrero luminoso a un lado del camino: Hotel Monteverde, habitaciones disponibles. La entrada estaba apenas iluminada por un par de farolas que parpadeaban. El asfalto del aparcamiento brillaba bajo el agua acumulada, y cada charco reflejaba la luz débil y amarillenta de la recepción. Aparqué lo más cerca posible de la puerta y salí corriendo bajo la lluvia. El aire frío me caló en segundos, y cuando crucé el umbral, el silencio denso del vestíbulo me envolvió de inmediato. Detrás del mostrador había un hombre mayor, de rostro inexpresivo y ojos hundidos, que me observó sin pestañear mientras yo sacudía el agua del abrigo. Su voz sonó monótona cuando me preguntó si necesitaba una habitación. Asentí, explicando que solo sería por una noche. Habitación 6, dijo, girando lentamente para tomar una llave metálica de un panel detrás de él. Al final del pasillo de la derecha. Tomé la llave y miré de reojo hacia el pasillo que indicaba. Estaba iluminado por luces tenues que lanzaban sombras largas sobre la moqueta oscura. A medida que avancé, noté un olor particular en el aire, una mezcla de polvo y algo húmedo, como madera mojada. La habitación 6 estaba al final, junto a una puerta cerrada que supuse pertenecía a otra habitación. Introduje la llave, y la cerradura giró con un chirrido prolongado, como si no se hubiera usado en mucho tiempo. El interior era sencillo: una cama doble, una mesilla con una lámpara, un escritorio y una pequeña ventana con las cortinas cerradas. Todo parecía limpio, pero el aire estaba ligeramente más frío que en el resto del hotel. Dejé mi maleta junto a la cama, encendí la lámpara y me dejé caer sobre el colchón. El sonido de la lluvia contra la ventana era hipnótico. Durante un rato, pensé que dormiría rápido, pero algo en aquel lugar me mantenía en alerta. Quizá era el silencio del pasillo, tan absoluto que podía escuchar el zumbido de la lámpara. Apagué la luz y me recosté. No sé cuánto tiempo pasó antes de que lo escuchara por primera vez: pasos arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre la moqueta. Venían del pasillo, acercándose con lentitud hacia mi puerta. El sonido se detuvo justo fuera de mi habitación. Esperé, conteniendo la respiración, pero no escuché un golpe, ni un intento de abrir la puerta. Simplemente, nada. Cuando empecé a relajarme, el ruido volvió, esta vez desde la pared junto a la cama, la que daba a la habitación contigua. 3 golpes sordos, lentos, como si alguien llamara, pero desde dentro de esa pared. Me quedé inmóvil, intentando convencerme de que quizá había otro huésped al lado. Sin embargo, recordé que al llegar, había visto que todas las puertas del pasillo, excepto la mía, estaban cerradas y cubiertas con una fina capa de polvo. Esa noche apenas dormí. Amanecí con la sensación de no haber descansado en absoluto. La luz grisácea que se filtraba por las cortinas apenas disipaba la penumbra de la habitación, y la lluvia no había cesado en toda la noche. El sonido constante del agua golpeando el cristal me mantenía en un estado extraño, como si todavía estuviera medio dormido. Me levanté y me acerqué a la pared desde donde habían venido los golpes. Apoyé la palma sobre ella, estaba fría, más que el resto de la habitación. El papel pintado mostraba manchas oscuras en la parte inferior, como si la humedad hubiera estado filtrándose desde el otro lado durante años. Decidí salir a tomar un café. El pasillo estaba vacío y más silencioso que nunca, pero me llamó la atención algo que no había notado la noche anterior. La puerta junto a la mía, la que imaginaba que daba a la habitación contigua, no tenía número. En su lugar, el espacio donde debería estar el letrero estaba vacío, dejando solo un rectángulo más claro en la madera. El pomo estaba cubierto por una capa de polvo, y una gruesa cerradura adicional, más reciente, impedía el acceso. En la recepción, el hombre mayor seguía tras el mostrador, inmóvil como la noche anterior. Me sirvió un café aguado sin apenas mirarme. Aproveché para preguntar, con fingida curiosidad, por la habitación junto a la mía. «Está cerrada», respondió sin levantar la vista. «No se usa».
Quise seguir preguntando, pero su tono seco y la manera en que evitaba cualquier contacto visual me dejaron claro que no obtendría más información. Regresé a la habitación con un nudo en el estómago. El día pasó lento, marcado por el golpeteo incesante de la lluvia y el silencio inquietante del hotel. No había visto a ningún otro huésped, ni escuchado ruido alguno en los pasillos. Esa noche, al apagar la luz, recé por dormir sin interrupciones. Pero los pasos volvieron. Primero, el mismo arrastrar lento desde el pasillo. Esta vez, en lugar de detenerse frente a mi puerta, continuaron hasta lo que debía ser la entrada de la habitación contigua. Luego, un silencio absoluto, roto solo por un leve crujido de madera, como si alguien se hubiera sentado en el suelo. Fue entonces cuando comenzaron los golpes. 3, como la noche anterior, pero más fuertes, reverberando en la pared que separaba nuestras habitaciones. Me tapé con la manta hasta la cabeza, intentando no escuchar, hasta que sentí algo peor, un golpecito, suave y rítmico, justo bajo mi almohada, como si viniera desde dentro de la pared. Apreté los dientes, intentando convencerme de que no era real, que era producto de mi cansancio y mi imaginación. Sin embargo, los golpecitos no cesaron hasta mucho después, cuando el amanecer empezaba a teñir de gris la ventana. Me prometí que esa sería mi última noche allí. Desperté tarde, con el cuerpo tenso y la mente nublada. El reloj de la mesilla marcaba las 11:30, y afuera seguía lloviendo, aunque con menos intensidad. El olor a humedad era más fuerte que nunca, impregnando la ropa y el aire de la habitación. No dejaba de pensar en la puerta sin número junto a la mía. Lo que fuera que había escuchado las noches anteriores no podía ser una simple coincidencia. Me dije a mí mismo que tal vez si echaba un vistazo rápido al otro lado, encontraría una explicación lógica y podría marcharme en paz. Esperé a que el pasillo estuviera completamente vacío antes de salir. Frente a la puerta cerrada, me agaché para observar el marco. Noté que la madera estaba hinchada en la parte inferior, como si el agua hubiera filtrado desde dentro. El pomo, cubierto de polvo, parecía no haber girado en años. La cerradura añadida estaba oxidada, pero no parecía inviolable. Regresé a mi habitación para buscar algo con lo que forzarla. En el armario encontré una percha metálica y, con algo de paciencia, conseguí introducirla en el mecanismo. El clic seco que sonó me hizo contener la respiración. La puerta se abrió apenas unos centímetros, liberando un olor intenso a humedad y algo más, algo agrio, como madera podrida mezclada con polvo antiguo. Empujé lentamente y la luz del pasillo reveló un interior cubierto por una oscuridad espesa. Encendí la linterna del móvil. La habitación era idéntica a la mía en distribución, pero todo en ella estaba deteriorado. Las paredes tenían manchas oscuras que trepaban desde el suelo hasta el techo, y la cama estaba cubierta por una sábana amarillenta, tan rígida por el polvo que parecía una capa de yeso. Sobre la mesilla había un vaso con agua turbia, lleno de motas flotantes. Avancé despacio, con el corazón golpeándome las costillas. Fue entonces cuando lo vi. En la pared que daba a mi habitación había 3 marcas circulares, perfectamente alineadas, como si alguien hubiera golpeado el yeso con el puño una y otra vez. Me acerqué y noté que la pintura estaba desgastada, revelando la madera debajo. Me agaché para examinarlo más de cerca y entonces lo escuché, un susurro, apenas audible, justo detrás de la pared. No eran palabras claras, más bien un murmullo constante, acompañado de una respiración irregular. Retrocedí, tropezando con la esquina de la cama. La sábana crujió bajo mi peso, y en ese momento comprendí que había algo debajo. El contorno era inconfundible, un bulto alargado, de tamaño humano, con una ligera hendidura donde debería estar la cabeza. El murmullo se detuvo. Corrí fuera de la habitación y cerré la puerta con tanta fuerza que el sonido retumbó en el pasillo. Regresé a mi cuarto, intentando calmarme, pero el silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. No volví a escuchar nada durante el día, y sin embargo, cada vez que pasaba junto a esa pared, tenía la sensación de que alguien estaba ahí, quieto, esperando. Me dije que al amanecer me marcharía, sin importar la hora ni el clima. Esa noche intenté mantenerme despierto. Encendí la televisión, leí, revisé el teléfono, cualquier cosa para no quedarme dormido. Pero, poco a poco, el cansancio terminó por vencerme. No supe en qué momento exacto cerré los ojos, solo que cuando desperté, la habitación estaba completamente a oscuras. El reloj de la mesilla marcaba las 3:12 de la madrugada. La lluvia había cesado, y el silencio era tan denso que podía escuchar mi propia respiración.
Fue entonces cuando comenzaron de nuevo, los pasos arrastrados en el pasillo. Pero esa vez no se detuvieron frente a mi puerta. Escuché cómo pasaban de largo, se internaban en la habitación contigua, esa que había abierto horas antes, y luego, un golpe sordo contra la pared. Después otro. Y otro. Cada uno más fuerte, más cercano, hasta que el yeso empezó a crujir. Me incorporé, con la mirada fija en la pared junto a la cama. Algo comenzó a palpar desde el otro lado, buscando un punto débil. Los golpes se volvieron frenéticos, y un sonido nuevo se sumó, un rasguño, como uñas o garras arañando la madera. La pintura empezó a desprenderse. Una grieta fina se abrió justo sobre mi cabecera. Me aparté instintivamente, retrocediendo hasta la puerta de la habitación. La grieta creció, dejando pasar un hilo de aire frío y húmedo que olía a tierra removida y a algo más, algo dulzón y corrupto. Fue entonces cuando lo escuché claro, una respiración profunda, jadeante, seguida de un susurro que, esta vez, sí entendí. Una voz áspera y rota dijo mi nombre. No esperé a que sucediera lo inevitable. Abrí la puerta y corrí por el pasillo sin mirar atrás. En la recepción, el hombre mayor estaba de pie, inmóvil, como si me esperara. Le dije que no se usaba esa habitación, dijo, sin levantar el tono. No debería haber entrado. No respondí. Crucé el vestíbulo y salí bajo la fría llovizna que había vuelto a caer. Subí al coche y conduje sin rumbo hasta que la silueta del hotel desapareció del espejo retrovisor. Nunca supe qué había en la habitación contigua. Pero, a veces, en las madrugadas silenciosas, creo escuchar aquellos golpes de nuevo, como si vinieran desde la pared de mi propio dormitorio. Y me pregunto si, aquella noche, realmente conseguí dejarlo atrás. La casa llegó a mis manos después de la muerte de mi tía abuela Clara, una mujer que siempre había sido un misterio para la familia. Vivía sola en una enorme vivienda de 3 plantas, construida a principios del siglo XX, con un estilo entre victoriano y decadente. La fachada estaba cubierta de enredaderas secas y el interior olía a madera antigua, cera y un leve toque de humedad que no desaparecía ni con las ventanas abiertas. Llegué un viernes por la tarde con la intención de pasar el fin de semana limpiando y organizando las habitaciones. Mi plan era sencillo, decidir qué muebles conservar y cuáles vender. Sin embargo, desde el primer momento, hubo algo que me inquietó. La escalera central, que conectaba todas las plantas, estaba decorada con una serie de espejos altos y estrechos, colocados uno frente al otro en cada descanso. Eran piezas antiguas, con marcos oscuros y labrados, que reflejaban fragmentos de pasamanos, escalones y, por supuesto, a quien pasara frente a ellos. Esa primera noche, mientras subía con una caja en brazos, noté algo extraño. Me vi reflejado en el espejo del primer descanso, pero también vi, detrás de mí, una figura borrosa. No tuve tiempo de fijarme bien, al girar, el pasillo estaba vacío. Me quedé quieto unos segundos, intentando convencerme de que solo había sido un efecto óptico, un reflejo distorsionado por la luz tenue de las lámparas de pared. El resto de la noche la pasé en la planta superior, ordenando y apilando libros. Al bajar para irme a dormir, miré de reojo los espejos, y tuve la desagradable impresión de que las figuras que creí haber visto antes ahora estaban un poco más nítidas. Eran siluetas humanas, inmóviles, de pie, observando. No dormí bien. Los crujidos de la madera y el eco apagado de la casa vacía parecían formar un murmullo constante. A las 3 de la madrugada me levanté para beber agua. Al pasar junto a la escalera, noté que todos los espejos parecían más oscuros de lo normal, como si reflejaran un pasillo sin luz aunque las lámparas estuvieran encendidas. En el del primer descanso, justo donde me había detenido antes, ya no había una figura, sino 2. Una a cada lado de mi reflejo. Y, aunque estaban inmóviles, juraría que sus rostros, pálidos, con ojos vacíos, estaban ligeramente inclinados hacia mí. A la mañana siguiente, la luz del día me hizo sentir ridículo por lo ocurrido. Los espejos seguían en su sitio, reflejando únicamente la escalera y mi imagen cansada. Ninguna figura extra, ningún rostro pálido. Pensé que todo había sido un producto de mi mente agotada y del ambiente sombrío de la casa. Pasé el día limpiando, moviendo muebles y revisando viejas cajas de documentos. No volví a pensar en los espejos hasta que cayó la noche y encendí las luces del pasillo. Fue entonces cuando noté que algo había cambiado. En el espejo del segundo descanso, mi reflejo no coincidía exactamente con mis movimientos.
Me incliné hacia adelante, frunciendo el ceño, y la figura en el espejo imitó mi gesto, pero con un leve retraso, como si necesitara un segundo más para reaccionar. Y no estaba solo. Detrás de mi reflejo había 3 siluetas, más definidas que la noche anterior, todas de pie, mirando hacia el frente. Tragué saliva y retrocedí un paso. En el espejo, las figuras hicieron lo mismo, excepto una, la más cercana a mi reflejo, que se inclinó hacia adelante como si quisiera acercarse al cristal. Sentí un escalofrío en la nuca y di media vuelta para subir a mi habitación. Intenté no pensar en ello, pero esa noche, a eso de las 2, escuché algo que me obligó a salir de la cama. Eran pasos, suaves y lentos, que resonaban desde la escalera. Al llegar al pasillo, todo estaba en silencio, pero en los espejos, las figuras habían cambiado de posición. Ya no estaban en el fondo del reflejo, sino en el mismo descanso que yo, justo a un lado, como si se hubieran desplazado mientras yo dormía. Y lo más inquietante, sus rostros eran más claros, sus bocas entreabiertas, como si estuvieran susurrando algo que no podía escuchar. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista del espejo, hasta llegar a mi habitación. Cerré la puerta con llave, aunque sabía que de poco serviría si lo que había ahí no estaba realmente en el mundo físico. A la mañana siguiente, juré que, pasara lo que pasara, esa sería mi última noche en la casa. El último día lo pasé evitando la escalera tanto como pude. Bajé y subí lo estrictamente necesario, siempre sin mirar demasiado a los espejos. Sin embargo, cada vez que pasaba junto a uno, tenía la sensación de que algo se movía justo en el límite de mi visión. Cuando cayó la noche, me encerré en la habitación con la intención de esperar despierto hasta el amanecer. Pero, como las noches anteriores, el silencio de la casa me hizo más consciente de cada crujido, de cada cambio de temperatura. Afuera, el viento azotaba las contraventanas y hacía que las sombras se agitaran en las paredes. Pasadas las 2 de la madrugada, escuché un golpe seco. No era un mueble ni una puerta cerrándose por la corriente, venía de la escalera. Abrí la puerta de la habitación y me asomé al pasillo. Las lámparas estaban encendidas, pero la luz parecía más débil, como si algo la absorbiera. Al llegar al primer descanso, me quedé helado. En el espejo, mi reflejo estaba, solo. No había figuras detrás de mí. Pero al inclinarme un poco y mirar de reojo hacia el segundo espejo, las vi, 5 siluetas, todas mirándome directamente. Y esta vez no eran estáticas. Estaban más cerca que nunca, a apenas un escalón de la posición real que yo ocupaba. La figura más alta dio un paso hacia adelante en el reflejo. Sentí un frío helado en la espalda, como si ese mismo paso hubiera ocurrido también fuera del espejo, detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Sin embargo, el aire olía distinto, a polvo antiguo y cera derretida. Decidí que no esperaría a que llegara el amanecer. Fui hacia la puerta principal, pero al pasar por el último espejo del vestíbulo, algo hizo que me detuviera. Mi reflejo estaba vacío. No había nadie reflejado en el cristal. Solo la escalera, subiendo por ella, las figuras. Y, por primera vez, sus pies no parecían tocar los escalones. Retrocedí un paso, con el corazón golpeándome en las costillas. El espejo del vestíbulo me devolvía la imagen de la escalera, pero no la mía. Las figuras descendían lentamente, sus rostros cada vez más nítidos. Piel pálida, ojos hundidos, bocas abiertas en un gesto que no era sonrisa ni grito, sino algo intermedio, antinatural. Me giré hacia la escalera real, y no había nada. Solo los escalones vacíos, iluminados por la luz amarillenta de las lámparas. Pero cuando volví la vista al espejo, las figuras ya estaban en el último descanso, justo antes de llegar al vestíbulo. Un susurro empezó a llenar el aire, proveniente de todas partes y de ninguna. No eran palabras claras, pero me atravesaban los oídos y la mente, como si me estuvieran llamando desde dentro de mi propia cabeza. Retrocedí hasta la puerta principal y forcejeé con la cerradura. La llave giró a medias, pero la puerta no se abría. El susurro se hizo más intenso, y cuando levanté la vista hacia el espejo, las figuras ya estaban de pie justo donde yo me encontraba, dentro del reflejo. Vi mi propio rostro aparecer en el cristal, pálido y rígido, como si hubiera estado allí todo el tiempo. Y detrás de ese yo reflejado, las figuras colocaron lentamente sus manos sobre mis hombros. Pude sentir el peso helado en mi cuerpo real, aunque físicamente no hubiera nadie detrás de mí. Entonces, el yo del espejo sonrió. La luz de la casa parpadeó y se apagó por completo. El susurro se cortó. Cuando volvió la iluminación,
el espejo mostraba solo el vestíbulo vacío, y la puerta de entrada, cerrada, sin rastro de mí. No recuerdo haber salido de la casa. Lo único que sé es que, días después, un vecino que se acercó a curiosear dijo haber visto a alguien en la escalera, mirando desde los espejos, justo al pasar por la ventana. Decía que la figura se parecía mucho a mí. Siempre me he considerado una persona con el sueño pesado. Podía dormir con tormentas, ruidos de tráfico o vecinos escandalosos, y nada lograba despertarme antes de tiempo. Por eso, cuando comencé a abrir los ojos a las 3 de la madrugada de manera precisa, casi exacta, supe que algo estaba fuera de lo normal. La primera vez ocurrió en una noche cualquiera. Recuerdo haber mirado el reloj digital de la mesilla, 3 en punto. No había ruido alguno, solo el silencio profundo que envuelve una ciudad dormida. Me giré para volver a conciliar el sueño, y entonces lo vi. Una figura estaba de pie, al pie de la cama. Inmóvil. Alta, delgada, completamente oscura, como si fuera una sombra más densa que la propia oscuridad. No podía distinguir su rostro ni sus rasgos, pero estaba allí, perfectamente delineada contra la penumbra. Mi cuerpo se quedó rígido, incapaz de moverse. El corazón me golpeaba el pecho, y una sensación de frío me subía desde los pies. Parpadeé, y la figura seguía allí. Cerré los ojos con fuerza, repitiéndome que era un sueño, una parálisis del sueño quizá. Cuando volví a abrirlos, la silueta había desaparecido. A la mañana siguiente, la luz del sol borró gran parte de mi miedo. Me convencí de que había sido una mezcla de cansancio y sugestión. Sin embargo, esa noche, y la siguiente, desperté otra vez a las 3. Y siempre, estaba esa figura en el mismo lugar, sin moverse, observando. Al quinto día, ocurrió algo que hizo que mi tranquilidad se resquebrajara. Me desperté de nuevo, vi la figura, cerré los ojos para intentar ignorarla, y escuché un sonido. Era un goteo suave, rítmico, como agua cayendo sobre el suelo. Abrí los ojos, y la figura había desaparecido. Me incorporé, encendí la lámpara y entonces lo vi. Unas huellas húmedas comenzaban al pie de la cama y se dirigían hacia la ventana, huellas grandes, marcadas sobre el parquet. La ventana estaba cerrada por dentro, con el seguro puesto. Recorrí la habitación buscando alguna explicación lógica, una fuga, un vaso volcado, algo que justificara el agua. No encontré nada. Esa mañana, intenté dejarlo pasar, pero algo había cambiado. Ahora no solo me despertaba a las 3, sino que esperaba ese momento con una mezcla de ansiedad y terror, como si una parte de mí quisiera comprobar si aquello continuaba. El día después de encontrar las huellas, me costó concentrarme en el trabajo. Cada vez que bajaba la mirada al teclado, en mi mente aparecía la imagen de esas marcas húmedas que no deberían existir. Me repetía que la explicación debía ser simple, quizá una tubería con fuga, o algún insecto que hubiera arrastrado agua desde el baño. Pero en lo más profundo de mí sabía que no se trataba de nada tan mundano. Esa noche, antes de dormir, decidí preparar una pequeña trampa. Coloqué mi teléfono móvil sobre la mesilla con la cámara apuntando hacia la cama y la ventana, configurado para grabar en bucle toda la noche. También dejé una toalla limpia en el suelo, justo donde habían aparecido las huellas, para ver si algo volvía a mojarlo. Me acosté intentando no pensar demasiado en lo que hacía, aunque en realidad mi mente estaba completamente ocupada en ese instante temido, las 3 de la madrugada. No recuerdo en qué momento me quedé dormido, pero me desperté de golpe, y ahí estaba. El reloj marcaba exactamente las 3. La figura estaba de nuevo al pie de la cama, más clara que nunca. No era simplemente una sombra, ahora podía distinguir contornos, la caída de un ropaje oscuro y pesado, y un brillo apagado en el lugar donde deberían estar sus ojos. Permanecí inmóvil, con el corazón latiendo a un ritmo doloroso. Esta vez, sin apartar la vista, extendí lentamente la mano hacia la lámpara de la mesilla. Apenas toqué el interruptor, y la figura se desvaneció, como si la oscuridad se la hubiera tragado. Encendí la luz. La toalla que había dejado estaba empapada. Las huellas húmedas volvían a cruzar la habitación, terminando en la ventana cerrada. Pero había algo más, un ligero olor a tierra mojada impregnaba el aire, como si alguien hubiese venido desde el exterior en plena lluvia, y yo vivía en un 5º piso. Tomé el móvil con manos temblorosas y detuve la grabación. Fui directo a revisar el vídeo. La imagen mostraba la cama y el suelo,
hasta que, a las 2:59, la pantalla se oscurecía abruptamente, como si algo hubiera bloqueado la lente. Cuando volví a la imagen, eran las 3:07, y las huellas ya estaban en el suelo. No había figura, no había movimiento, nada que explicara lo que había ocurrido. No dormí más esa noche. Me quedé sentado en la cama, mirando la ventana cerrada, preguntándome qué podía querer algo que aparecía siempre a la misma hora, mirándome en silencio, dejando huellas como si viniera de un lugar donde el agua y la tierra se mezclaban. Durante el día, la idea de abandonar el piso me cruzó varias veces por la cabeza. Pero al mismo tiempo, había algo casi enfermizo en mi curiosidad. Quería saber qué era, de dónde venía, por qué me elegía a mí. Esa mezcla de miedo y atracción me llevó a preparar una vigilancia más elaborada para la noche siguiente. Un trípode con una cámara más potente, micrófonos conectados al portátil y cinta adhesiva en la ventana para saber si se movía. Al caer la noche, cerré todo y me acosté con el presentimiento de que algo iba a ocurrir. Esa noche me costó aún más conciliar el sueño. El trípode con la cámara estaba colocado en el rincón opuesto a la cama, captando el encuadre completo del dormitorio, la cama, la puerta, la ventana y la zona donde siempre aparecían las huellas. Los micrófonos estaban calibrados para registrar incluso el sonido más débil. Había dejado el portátil en la mesilla, grabando en segundo plano, y la cinta adhesiva seguía cruzando el marco de la ventana como un sello improvisado. No recuerdo en qué momento exacto me quedé dormido, pero, como siempre, desperté bruscamente a las 3 en punto. La sensación fue distinta esta vez. No había ese segundo de desorientación típico del sueño, sino una conciencia instantánea, como si hubiera estado despierto todo el tiempo. La figura estaba allí, pero no en su lugar habitual. Esta vez se encontraba junto a la ventana, inmóvil, con la cabeza ligeramente girada hacia mí. Sus manos, largas y huesudas, descansaban sobre el cristal. La visión me heló la sangre. Quise moverme, encender la lámpara, pero algo en mi interior me advirtió que no lo hiciera. Un sonido apenas audible comenzó a llenar la habitación. Era un goteo, como la otra vez, pero ahora acompañado de un murmullo grave, rítmico, que no parecía humano. Las palabras, si es que lo eran, sonaban como si vinieran de muy lejos, desde debajo de la tierra. Traté de controlar mi respiración para no hacer ruido, y entonces lo noté. El aire se volvió más denso, más frío, como si la habitación hubiera sido sumergida en agua helada. La figura se movió por primera vez. Giró el cuerpo lentamente hacia mí, y sus pasos fueron lentos, arrastrados, pero no dejaron huellas visibles en el suelo. Quise creer que lo estaba imaginando, pero el murmullo se volvió más claro a cada paso que daba. No eran palabras que reconociera, pero su cadencia tenía algo hipnótico, como un canto fúnebre que no pertenecía a este tiempo. Se detuvo al pie de la cama. El goteo volvió, y esta vez sentí como el colchón se hundía ligeramente, como si un peso invisible se hubiera apoyado sobre él. Quise gritar, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. El frío era tan intenso que mis dientes castañeteaban solos. No recuerdo haber cerrado los ojos, pero de pronto todo estaba oscuro. Cuando desperté, eran las 7:12 de la mañana. La luz del sol entraba por la ventana, la cinta adhesiva seguía intacta, pero las huellas estaban en un patrón distinto. Comenzaban junto a mi cama y se dirigían hacia la puerta del dormitorio. Revisé las grabaciones de inmediato. El vídeo se cortó de golpe a las 2:59 y 48 segundos, sin explicación. El audio, sin embargo, sí registró algo, primero el goteo, luego el murmullo profundo, y después, un sonido que me revolvió el estómago, pasos mojados alejándose, pero no hacia la ventana, sino hacia la puerta, y después hacia el pasillo. En ese momento comprendí algo que me hizo sentir una amenaza mucho más real. Lo que fuera que me visitaba, ya no solo aparecía para observarme. Después de escuchar esos pasos dirigiéndose hacia el pasillo, dormir se convirtió en algo imposible. Las noches siguientes fueron una tortura. Me acostaba con las luces encendidas, el móvil en la mano y la puerta del dormitorio cerrada con llave. Pero daba igual. Siempre me despertaba a las 3 en punto. Y aunque no siempre veía la figura, podía sentir su presencia, como si estuviera justo detrás de la puerta, esperando. Al cuarto día de este nuevo patrón, decidí enfrentarme a ello. Tenía que saber qué quería, de dónde venía. Pasé la tarde revisando antiguos documentos del edificio, gracias a un contacto en el ayuntamiento. Descubrí algo inquietante. El bloque estaba construido sobre el terreno de una casa antigua que había pertenecido a una familia de marineros en el siglo XIX.
Según los registros, uno de ellos había desaparecido misteriosamente en alta mar y, semanas después, su cuerpo fue encontrado en la orilla, a pocos metros de su hogar. El informe de la época decía que estaba irreconocible, hinchado por el agua y cubierto de algas. Esa noche, me armé con una linterna y dejé la cámara grabando otra vez. Cerré todas las ventanas y puertas, y me senté en la cama, decidido a no dormir. Cuando el reloj digital marcó las 2:59, apagué la linterna y esperé. Exactamente a las 3, el goteo comenzó. No venía de un punto concreto, sino de todas partes, como si el techo, las paredes y el suelo destilaran agua al mismo tiempo. El murmullo grave volvió, y la puerta del dormitorio, cerrada con llave, empezó a vibrar suavemente, como si alguien pasara la mano por el otro lado. El pomo giró lentamente. La cerradura cedió con un clic suave y la puerta se abrió unos centímetros. La figura entró. Esta vez no era una sombra difusa, podía verla con claridad. Sus ropas estaban empapadas, colgaban pesadamente de un cuerpo pálido y delgado. El cabello, largo y enmarañado, goteaba sobre el suelo, dejando nuevas huellas que parecían absorber la luz. Sus ojos no tenían pupilas. Eran dos orbes grises, vacíos, como agua estancada. Avanzó hacia mí, y el frío se volvió insoportable. Retrocedí hasta golpear la pared, sin apartar la vista. Se inclinó sobre la cama, tan cerca que podía oler la sal y la podredumbre que emanaban de su piel. El murmullo cesó. Y en ese silencio, una voz susurró, clara y directa. No es tu hora, todavía. El peso del colchón cedió, y en un parpadeo, la figura se desvaneció. El goteo paró. El aire volvió a su temperatura normal. Al encender la linterna, las huellas seguían allí, pero esta vez no se dirigían ni a la ventana ni a la puerta. Se detenían justo al lado de la cama, en el lugar donde yo había estado sentado. Esa fue la última vez que la vi. Nunca volvió a aparecer. Pero todas las noches, sin falta, me despierto a las 3. Y aunque no hay figura, no hay huellas, ni goteo, siempre siento lo mismo, que algo me observa desde muy cerca, esperando el momento en que, finalmente, sí sea mi hora. Siempre me atrajo la fotografía nocturna. Había algo en la calma de la noche, en el silencio interrumpido solo por el clic de la cámara, que me resultaba hipnótico. Por eso, cuando supe que habría luna llena a finales de septiembre, decidí aprovechar para practicar en el cementerio antiguo del pueblo. No era la primera vez que iba allí, de día era un lugar tranquilo, casi bello en su abandono, con sus lápidas cubiertas de musgo y los caminos de grava desmoronada. Pero de noche era distinto. Llegué poco antes de la medianoche, con el trípode al hombro y mi vieja cámara réflex colgando del cuello. El aire era frío y olía a tierra húmeda, como si hubiera llovido horas antes. La verja oxidada chirrió al abrirla, y el sonido se perdió entre los cipreses oscuros que custodiaban las tumbas. Comencé a trabajar en la zona más antigua, donde las lápidas estaban torcidas y las inscripciones apenas podían leerse. Usaba exposiciones largas para capturar la luz plateada de la luna y el contraste de las sombras. A veces, las farolas de la calle próxima lanzaban destellos que se colaban entre los árboles, creando halos curiosos. A las 2 de la madrugada, mientras revisaba las fotos en la pantalla de la cámara, algo me llamó la atención. En una de las tomas, a unos metros detrás de mí, había una luz pequeña y difusa, como una esfera brillante flotando entre dos tumbas. Pensé que podía ser una mota de polvo iluminada o un reflejo del objetivo, pero no recordaba haber visto nada allí. Intrigado, repetí la toma desde el mismo ángulo. Esta vez, no apareció la luz. Seguí moviéndome por el camposanto, capturando imágenes desde distintos puntos. De vez en cuando, el viento agitaba las ramas y producía crujidos que me hacían girar la cabeza, pero nunca veía nada fuera de lugar. Fue en la última serie de fotos, cerca del Panteón Central, cuando algo distinto se coló en el visor. A simple vista, el pasillo de tumbas estaba vacío. Pero al revisar la imagen, ahí estaba, una figura femenina, vestida de negro, de pie junto a una lápida, mirándome. La nitidez era perturbadora. Su vestido parecía de otra época, largo y de tela pesada, y llevaba un velo que ocultaba parcialmente su rostro. Sin embargo, podía sentir su mirada directa, fija en la cámara. Me quedé helado, mirando esa foto una y otra vez, intentando encontrar un error técnico que lo explicara. Decidí terminar la sesión y volver a casa. Durante el camino de regreso,
la sensación de estar siendo observado se volvió insoportable. No escuché pasos ni ruidos, pero cada vez que miraba hacia atrás, los cipreses y las sombras parecían cerrarse un poco más. Esa noche, no revisé más las fotos. No quería hacerlo. Al día siguiente, intenté convencerme de que lo que había visto en la foto de la noche anterior era un efecto óptico. Pasé toda la mañana ocupado con tareas pendientes para evitar pensar en ello, pero al final, la curiosidad ganó. Encendí el ordenador, conecté la tarjeta de memoria y abrí la carpeta con las imágenes. La primera hora de la sesión no mostraba nada fuera de lo común: lápidas, cruces, reflejos de la luna. Pero cuando llegué a las fotos de la esfera luminosa, un escalofrío me recorrió la espalda. No era un simple punto de luz. Ampliando la imagen, pude ver que tenía forma definida, casi como si estuviera envuelta en una neblina propia. No proyectaba sombra ni parecía reflejarse en las superficies cercanas. Y lo más extraño, en la siguiente foto, donde ya no aparecía la esfera, la disposición de las hojas secas sobre el suelo era distinta, como si algo hubiera pasado por allí en silencio. Continué revisando. Y ahí estaba de nuevo la mujer de luto. En la imagen del panteón central, su figura parecía aún más clara de lo que recordaba. El velo caía sobre su rostro, pero podía distinguir pómulos afilados y labios apretados, como si me reprochara algo. Decidí revisar las imágenes en orden cronológico inverso, buscando si aparecía antes de esa foto. Y la encontré, mucho antes. En una toma de la zona más alejada del cementerio, se veía de pie junto a un ángel de mármol, apenas visible en la penumbra. En otra, estaba a medio camino entre dos tumbas, mirando en dirección a la cámara, aunque yo estaba enfocado en otra cosa. En todas las fotos en las que aparecía, su postura era siempre la misma, erguida, con las manos unidas al frente, y su rostro, o lo que dejaba ver el velo, dirigido hacia mí. Lo que más me inquietó fue notar que, en cada nueva imagen, estaba más cerca del punto desde el que yo tomaba la fotografía. Cuando llegué a la primera en la que aparecía, comprendí que no la había notado porque su figura se confundía con las sombras. Pero ahora que sabía dónde mirar, era imposible no verla. Estaba junto a la verja, como si acabara de entrar. Apagué la pantalla y me quedé un rato sentado, mirando el reflejo de la luz en el monitor apagado. No recordaba haber visto a nadie en el cementerio esa noche. Y sin embargo, ella estaba allí, en al menos 6 fotos distintas, avanzando poco a poco hacia mí. Esa tarde, recibí un mensaje de mi amigo Javier, otro aficionado a la fotografía. Me había visto publicar una de las imágenes, una sin la figura, en mis redes y me escribió que también había ido a hacer fotos al mismo cementerio hacía unos meses. Me dijo algo que me dejó helado, que en sus capturas también aparecía una mujer vestida de luto, siempre en segundo plano, y que después de esa noche, había empezado a tener pesadillas recurrentes. No podía dejar de pensar en lo que me dijo Javier. Pasé horas revisando sus fotos, y la figura que aparecía en ellas era idéntica a la de mis imágenes. Mismo vestido, mismo velo, misma postura. Incluso el ángulo de su cabeza era el mismo, como si siempre estuviera perfectamente orientada hacia el objetivo. Dormí poco esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro velado mirándome desde algún punto oscuro, inmóvil, como si esperara. A la mañana siguiente, tomé una decisión que no me enorgullece: volvería al cementerio. Quería comprobar si esa presencia se manifestaba también a simple vista, o si era solo un fenómeno fotográfico. Llegué al atardecer, con el cielo teñido de un naranja apagado y las primeras brumas formando hilos entre los cipreses. Esta vez, llevé una linterna potente y una cámara más moderna, con sensor capaz de grabar vídeo en condiciones de baja luz. Crucé la verja y caminé directamente hacia la zona del panteón central, donde la había visto más clara en mis imágenes. Todo estaba en un silencio inquietante. Ni siquiera se oía el canto de los grillos o el aleteo de algún pájaro nocturno. Coloqué el trípode y comencé a grabar en vídeo mientras barría el lugar con la linterna. No vi nada extraño, al menos al principio. Pasados unos 10 minutos, mientras enfocaba una estatua de ángel desgastada, un destello captó mi atención a la derecha. Apagué la linterna y miré fijamente hacia ese punto. La luz volvió a aparecer, una esfera pálida, suspendida a unos 2 metros del suelo, avanzando lentamente entre las tumbas. El corazón me martilleaba en el pecho, pero levanté la cámara y la seguí con el objetivo. La esfera se detuvo junto a una lápida y, de forma imperceptible al principio, comenzó a cambiar de forma. La neblina que la rodeaba se estiró, se alargó, y entonces la vi. La mujer de luto estaba allí,
exactamente igual que en las fotos, pero ahora no había lente ni pantalla entre nosotros. No se movía. Sus manos permanecían juntas al frente, pero la inclinación de su cabeza era más marcada, como si quisiera examinarme. El velo temblaba suavemente, aunque el aire estaba quieto. Tragué saliva y, sin apartar la vista, di un paso atrás. El sonido de la grava bajo mis pies rompió el silencio, y en ese instante, la figura giró ligeramente la cabeza, siguiendo mi movimiento. Un escalofrío me recorrió la espalda. Levanté la linterna para iluminarla de lleno, pero la luz pasó a través de su silueta como si fuera humo. Aún así, no se desvaneció. Parecía más sólida que el aire, pero menos que cualquier cosa viva. Retrocedí otro paso, y entonces ocurrió algo que me heló la sangre. Dio un paso hacia mí. No levantó el pie, sino que pareció deslizarse, acortando la distancia de forma antinatural. Y, a pesar de que no podía ver sus ojos con claridad, sentí su mirada clavarse en la mía con una intensidad que me dejó sin aliento. Fue en ese momento cuando escuché, muy cerca, como si alguien me susurrara desde dentro de la cabeza: «No te vayas todavía». Aquella frase, tan cercana y al mismo tiempo imposible, me paralizó. La mujer seguía allí, inmóvil tras dar ese paso imposible, como si esperara que obedeciera. El aire se volvió más frío, y sentí un hormigueo en la nuca, el mismo que me había acompañado al revisar las fotos en casa. No sé cuánto tiempo permanecimos así, mirándonos en silencio. La linterna temblaba en mi mano, y la cámara seguía grabando, capturando cada segundo. Por un impulso extraño, bajé la luz y avancé un paso hacia ella. Al hacerlo, la neblina que rodeaba su silueta pareció agitarse, como si respondiera a mi proximidad. Quise hablar, pero mi voz se ahogó en la garganta. Fue ella quien rompió el silencio, aunque sus labios no se movieron. Las palabras llegaron directamente a mi mente. «Tú me abriste la puerta». Un escalofrío me recorrió el cuerpo entero. No entendía a qué se refería, pero la frase resonó en mi cabeza como si tuviera un peso propio. Antes de que pudiera reaccionar, la figura comenzó a desvanecerse lentamente, primero el velo, luego las manos, y por último el contorno de su rostro. No desapareció del todo, se disolvió en una especie de niebla que retrocedió hasta la lápida más cercana. Apenas pude recuperar el aliento cuando un crujido detrás de mí me obligó a girar. Allí, entre dos cipreses, otra figura se recortaba contra la oscuridad, un hombre alto, vestido con ropas antiguas y un sombrero de ala ancha, observándome en completo silencio. No tenía rostro, solo una sombra impenetrable donde deberían estar sus facciones. No esperé más. Recogí el equipo como pude y salí del cementerio sin mirar atrás, con el sonido de mis pasos resonando demasiado fuerte en el silencio. La verja se cerró con un golpe seco, y solo entonces me atreví a respirar con normalidad. En casa, revisé la grabación con las manos sudorosas. La cámara había captado algo que yo no había visto. Mientras hablaba con la mujer, varias esferas luminosas se movían entre las tumbas, formando un círculo a mi alrededor. Y cuando ella se desvaneció, el vídeo mostró una sombra oscura deslizándose hacia mí desde la dirección opuesta. Durante semanas intenté dejarlo pasar. No volví al cementerio. No quería saber más. Pero entonces, una noche, revisando por costumbre las fotos antiguas de mis sesiones, me encontré con algo que me hizo helar la sangre. En imágenes tomadas años antes, en lugares completamente distintos, la mujer de luto estaba allí. Siempre en segundo plano, siempre mirando directamente a la cámara. No sé cómo es posible. No sé qué significa abrirle la puerta o cuánto tiempo lleva siguiéndome. Pero desde aquella última visita, todas las noches, sin falta, al apagar la luz de mi dormitorio, veo un destello pálido reflejado en la ventana. Y aunque no me atrevo a mirar directamente, sé que ella está ahí, esperando. Me mudé al edificio un martes por la tarde, bajo una llovizna fina que parecía no tener fin. El portero, un hombre de mediana edad con el semblante cansado, me entregó las llaves y me indicó que subiera al tercer piso. El lugar no estaba en ruinas, pero tampoco parecía haber recibido demasiada atención en las últimas décadas. Paredes con pintura desgastada, pasillos mal iluminados y un olor a humedad persistente que se colaba por las rendijas. El piso que alquilé era pequeño pero suficiente para mí. Tenía un salón con ventanales antiguos, una habitación y un baño estrecho. La primera noche fue tranquila, salvo por los crujidos normales de un edificio viejo. Sin embargo, la segunda noche,
justo cuando me disponía a dormir, escuché un ruido distinto. Era un sonido rítmico, grave, como si arrastraran un mueble pesado sobre un suelo de madera. Me quedé inmóvil, escuchando. Venía del techo, es decir, del apartamento justo encima del mío. Pensé que quizás el inquilino de arriba había decidido mover sus muebles a esas horas, aunque me pareció extraño. El ruido duró unos minutos y luego se detuvo. La tercera noche volvió a ocurrir. Y la cuarta. Siempre cerca de la medianoche, siempre con la misma cadencia, arrastrar, detenerse, arrastrar de nuevo. En una ocasión, incluso escuché lo que parecía una silla volcarse. Al cabo de una semana, decidí que ya era suficiente. A la mañana siguiente, bajé a la portería y me acerqué al conserje. Le conté lo que ocurría y le pedí que hablara con el vecino de arriba para que moderara el ruido. El hombre me escuchó en silencio, sin apenas mover un músculo de su rostro. Cuando terminé, dejó escapar un suspiro y me miró fijamente, como evaluando si debía decirme algo o no. Finalmente, habló. No hay nadie viviendo en el piso de arriba. Reí, pensando que bromeaba, pero su expresión seguía siendo grave. Me explicó que aquel apartamento llevaba vacío más de 20 años. El último inquilino había muerto allí, y desde entonces, nadie lo había alquilado. Según él, algunos aseguraban escuchar ruidos, pero siempre en horario nocturno. Me marché de la portería sin saber qué pensar. Por la noche, cuando el reloj marcó las 12, el ruido volvió. Arrastrar, detenerse, arrastrar. Solo que esta vez, entre cada movimiento, juraría haber escuchado pasos lentos, pausados, caminando de un lado a otro. Esa noche apenas dormí. El ruido se detuvo pasados unos 15 minutos, pero dejó en mi mente un eco que no me dejaba en paz. No podía aceptar la explicación del conserje así como así. Tal vez se equivocaba, tal vez el piso de arriba estaba alquilado sin que él lo supiera, o alguien lo usaba de forma clandestina. Decidí comprobarlo por mí mismo. La noche siguiente, dejé el móvil grabando sobre la mesilla antes de acostarme. Me aseguré de que el micrófono apuntara hacia el techo y, como todas las noches, justo al filo de la medianoche, el sonido empezó. El arrastre era tan intenso que la lámpara del salón vibraba levemente, proyectando sombras que parecían moverse solas. A medida que escuchaba, tuve la sensación de que los ruidos no eran aleatorios. El patrón era repetitivo, como si estuvieran moviendo un mueble de un lado a otro, siempre en las mismas distancias. Por momentos, se colaba otro sonido, un golpe seco, como si algo cayera al suelo, y luego silencio absoluto antes de reanudar el arrastre. Cuando escuché la grabación al día siguiente, noté algo inquietante. Entre los ruidos de arrastre y los golpes, se filtraban unos sonidos más suaves, lo que parecía una respiración profunda, pesada, que no recordaba haber oído en directo. Intrigado, subí por la escalera hasta el piso de arriba. El rellano estaba oscuro, la bombilla del techo fundida, y la puerta del apartamento en cuestión cubierta por una gruesa capa de polvo. El pomo estaba frío, casi helado, y al inclinarme para mirar por la cerradura, vi que dentro reinaba una oscuridad absoluta. No había cortinas, ni muebles visibles, ni rastro de actividad reciente. Sin embargo, el polvo del umbral estaba alterado. Allí, sobre la capa gris, se marcaban unas huellas arrastradas, como si alguien hubiera movido un objeto pesado desde el interior hasta justo detrás de la puerta. Esa noche, decidí esperar despierto. Me senté en el salón con las luces apagadas y la grabadora lista. A las 12 en punto, el arrastre comenzó. Esta vez era más violento, más rápido, como si quien movía el mueble tuviera prisa. Mi corazón se aceleró al escuchar un golpe especialmente fuerte, y, acto seguido, algo completamente nuevo, el inconfundible sonido de pasos bajando por la escalera, desde el piso vacío hacia el mío. Los pasos descendían con una lentitud insoportable. Cada crujido de la madera resonaba en el hueco de la escalera como un latido ahogado. Me quedé completamente inmóvil en la oscuridad, conteniendo la respiración, con el móvil grabando en silencio a mi lado. Cuando los pasos llegaron al rellano de mi piso, se detuvieron justo frente a mi puerta. No se oyó nada durante varios segundos, hasta que un sonido metálico rompió el silencio, el picaporte moviéndose, como si alguien intentara abrir desde fuera. Mi primera reacción fue racionalizarlo, quizás un vecino, quizás una broma pesada. Pero entonces recordé lo que el conserje me había dicho, y el hecho de que, según él, nadie vivía encima de mí. El pomo giró de nuevo, esta vez con más fuerza, pero la puerta resistió. Acto seguido, escuché una respiración profunda,
muy cerca, tan cerca que parecía que quien estuviera al otro lado apoyaba la frente contra la madera. Me aparté lentamente, sin hacer ruido, hasta quedar pegado a la pared del salón. La respiración se interrumpió, y el silencio absoluto volvió. No oí pasos alejándose, ni un solo crujido en la escalera. Pasaron varios minutos antes de atreverme a mirar por la mirilla. Al otro lado no había nadie. Solo el pasillo desierto, iluminado por la luz mortecina de un fluorescente parpadeante. Me obligué a dormir algo esa noche, pero al despertar encontré algo que me heló la sangre. En la parte inferior de la puerta, sobre la madera, había una marca gris, como el rastro de un objeto pesado que se hubiera apoyado allí. Al inclinarme para verla mejor, descubrí que no era polvo, sino una línea de algo que parecía ceniza, y que se extendía hacia el pasillo en una fina estela que se perdía en dirección a la escalera. Decidí seguirla, aún con el corazón golpeando en mi pecho. La línea ascendía por los escalones y terminaba frente a la puerta del piso vacío. Allí, justo en el centro del umbral, vi algo que no debería estar allí, una huella negra, perfectamente marcada, pero no era de zapato ni de pie descalzo, sino de algo alargado, como si hubieran arrastrado los dedos de una mano sobre el suelo. Me quedé largo rato mirando aquella huella imposible, preguntándome cómo podía algo tan leve como la ceniza conservar un trazo tan nítido. El pasillo estaba en silencio, pero sentía que no estaba solo. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero saqué del bolsillo un pequeño destornillador que había llevado para ajustar una estantería en mi piso y lo usé para forzar el viejo bombín de la puerta del apartamento vacío. El metal chirrió, como si protestara por ser despertado tras décadas, y la cerradura cedió con un sonido seco. Empujé la puerta y un aire viciado, denso, salió del interior. El piso estaba completamente vacío, las paredes desnudas, el suelo cubierto de polvo salvo por un claro recto que atravesaba el salón hasta una esquina oscura. Allí, contra la pared, se alzaba un único mueble, un armario alto y pesado, de madera oscura, con las puertas cerradas. Me acerqué lentamente. El polvo del suelo estaba removido alrededor del armario, y las marcas sugerían que había sido arrastrado una y otra vez hacia el centro de la habitación y devuelto a su sitio. Justo como los ruidos que escuchaba cada noche. Tragué saliva y estiré la mano hacia una de las puertas. Antes de tocarla, un sonido suave, casi un susurro, emergió del interior, una respiración profunda, pausada, demasiado cercana. Retrocedí instintivamente, pero en ese momento, el armario comenzó a moverse por sí solo, deslizándose hacia adelante con un chirrido prolongado. Las puertas vibraban, como si algo en su interior empujara desde dentro. El frío en la habitación se volvió insoportable. Me di la vuelta para huir, pero la puerta por la que había entrado estaba cerrada. No recordaba haberla cerrado. Al girar de nuevo hacia el armario, vi que las puertas ya no estaban cerradas. Una abertura oscura y estrecha se había formado entre ellas. De allí, asomaba una mano alargada, grisácea, con dedos finos que terminaban en uñas negras y astilladas. No esperé a ver el resto. Golpeé la puerta de entrada hasta que cedió y bajé las escaleras a toda prisa, sin mirar atrás, con el eco de un mueble arrastrándose resonando tras de mí. Esa noche empaqué lo poco que tenía y abandoné el edificio. No volví jamás. Aún así, a veces, cuando estoy en casa y la medianoche se acerca, creo escuchar, muy lejos, un arrastre lento, y me pregunto si de verdad me fui lo suficientemente lejos. Nunca pensé que volvería al internado San Bartolomé. Los años que pasé allí quedaron enterrados bajo capas de rutina adulta, compromisos y la sensación de que la vida fuera de sus muros era un territorio nuevo, sin ataduras. Cuando recibí la invitación para la reunión de antiguos alumnos, dudé. Él sobretraía el sello del colegio y un mensaje simple: ven a recordar. Ven a reencontrarte. La curiosidad pudo más que el escepticismo. Llegué una tarde de otoño, cuando el sol ya se ocultaba tras la colina. El internado se alzaba igual que en mis recuerdos, una mole de piedra gris, con tejados puntiagudos y ventanas estrechas que parecían más apropiadas para una fortaleza que para un centro educativo. Me recibió el nuevo director, un hombre amable pero distante, que me condujo al salón principal, donde ya se reunían varios exalumnos. Las paredes seguían adornadas con retratos de antiguos rectores y vitrinas con trofeos polvorientos. Entre las risas y los brindis, intenté reconocer caras de mi generación. Algunos habían cambiado tanto que apenas podía ponerles nombre.
La cena transcurrió sin incidentes, entre conversaciones sobre trabajos, familias y los inevitables recuerdos compartidos. Sin embargo, algo en el ambiente me incomodaba. Entre las sombras de las esquinas, notaba una presencia latente, como si el edificio escuchara cada palabra. Cuando la reunión terminó, me alojaron en una de las habitaciones del ala este, reservada para quienes deseaban pasar la noche. Aquella parte del edificio siempre había sido la más silenciosa, y al entrar en mi antiguo dormitorio, una ráfaga de aire frío me recibió, haciendo que las cortinas se agitaran. Intenté dormir, pero la sensación de inquietud crecía. El silencio era tan absoluto que cualquier ruido se amplificaba, el crujido de la madera, el golpe de una ventana mal cerrada, incluso mi propia respiración. Pasada la medianoche, decidí salir a caminar. Los pasillos estaban en penumbra, iluminados solo por una débil luz amarillenta que se filtraba desde lámparas antiguas. Caminé sin rumbo, dejándome guiar por la memoria, hasta que noté algo extraño. Mi sombra se alargaba en la pared a mi derecha, proyectada por la luz de un farol. Pero había otra, justo detrás de la mía. No coincidía con mis movimientos, cuando yo me detenía, tardaba un segundo en hacerlo, cuando giraba, parecía adelantarse. Me giré para comprobar quién venía detrás, y no vi a nadie. El pasillo estaba vacío. Ni un solo eco de pasos, ni un susurro, nada que explicara aquella segunda sombra. Me obligué a pensar que sería un truco de la luz, quizá un reflejo distorsionado por las paredes irregulares y la iluminación mortecina. Aún así, la sensación de que no estaba solo se aferraba a mi piel como un frío constante. Seguí caminando, esta vez con más atención. En las paredes, las sombras parecían estirarse y encogerse de formas extrañas, como si la luz vacilara aunque las lámparas permanecían inmóviles. Llegué al cruce de dos corredores y fue entonces cuando lo vi, 3 figuras proyectadas sobre la pared contraria, inmóviles, perfectamente nítidas. Eran siluetas humanas, más pequeñas que la mía, como de adolescentes. Me quedé observándolas, esperando que se movieran, pero permanecieron congeladas, hasta que, sin previo aviso, giraron todas la cabeza hacia mí al mismo tiempo. No había rostros, solo un cambio imperceptible en la forma de sus perfiles. Retrocedí un paso y las sombras avanzaron. No sobre el suelo, sino sobre la pared, como si estuvieran pegadas a ella y no les afectara la tridimensionalidad del pasillo. El corazón me martilleaba en las sienes. Me di la vuelta y caminé rápido en dirección contraria. El corredor me llevó a una zona que no recordaba haber visitado antes, aunque conocía bien el internado. El aire era más pesado allí, y las paredes mostraban grietas antiguas, cubiertas de manchas oscuras. Al fondo, una puerta de doble hoja estaba cerrada con una cadena oxidada. Sobre ella colgaba un cartel amarillento, con letras casi borradas, pero aún legibles. Ala Norte, acceso prohibido desde 1998. Ese año me resultó familiar. No fue hasta que escuché un leve roce detrás de mí que lo recordé. 1998 había sido el año del incendio. Me giré lentamente. En el suelo, mi sombra temblaba bajo la luz débil, y junto a ella, ahora, había 5 más. Todas quietas, esperando. El peso de esas 5 sombras se sentía casi físico, como si me empujaran hacia la puerta encadenada. No quería acercarme, pero mis pies se movieron solos, guiados por una mezcla de miedo y una necesidad de saber. El candado estaba oxidado y roto, colgando apenas de un eslabón. Un golpe suave con la palma bastó para que la cadena se aflojara y cayera al suelo con un tintineo que resonó en todo el corredor. La puerta cedió con un chirrido prolongado, dejando escapar una ráfaga de aire rancio, impregnado con el olor agrio de madera quemada. El interior del ala norte estaba sumido en penumbra. Las paredes ennegrecidas y el techo agrietado revelaban las cicatrices del incendio. El suelo crujía bajo mis pasos, y en algunas partes, las tablas estaban hundidas, como si el fuego las hubiera devorado desde dentro. A medida que avanzaba, la sensación de ser observado se intensificaba. Las sombras ya no estaban solo en las paredes, las veía deslizarse por el suelo, adelantándome, rodeándome, siempre en el límite de mi visión. Una de ellas, más alta, se mantenía a mi izquierda, moviéndose de forma descoordinada, como si cojease. Pasé frente a lo que debió ser una sala de estudios. Dentro, las mesas estaban carbonizadas y amontonadas en un rincón, como si hubieran sido arrastradas para bloquear la salida. Sobre una de ellas, medio oculta bajo el polvo, había una fotografía en blanco y negro. La tomé con manos temblorosas.
En la imagen aparecía un grupo de estudiantes posando en el patio, todos con uniformes idénticos. Reconocí a varios, y a mí mismo, mucho más joven, en la última fila. Pero lo que me heló la sangre fue lo que vi detrás de nosotros, figuras oscuras, borrosas, sin rasgos, dispersas entre el grupo, mirando directamente a la cámara. Un ruido me sacó del trance. Provenía del final del pasillo, un golpeteo irregular, como si algo metálico chocara contra el suelo. Seguí el sonido, hasta que llegué a una puerta entreabierta. Al empujarla, descubrí el dormitorio que había pertenecido a mi generación. Las camas estaban oxidadas y cubiertas de mantas calcinadas. Sobre una de ellas, sentado en silencio, había un muchacho con el uniforme escolar, pero su piel era ceniza, y su rostro, una máscara vacía. A su alrededor, las sombras se alzaban lentamente, como si me hubieran estado esperando. El muchacho no se movía. Su cabeza estaba ligeramente inclinada, como si me escuchara, pero sus ojos eran dos huecos oscuros que absorbían la poca luz de la habitación. A su lado, las sombras se alargaban sobre las paredes, más densas y definidas que nunca. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que reconocía cada una de esas siluetas. Allí estaba la sombra de Daniel, siempre encorvado por su estatura, la de Marta, con su cabello rizado dibujado en el contorno, incluso la de Iván, con esa forma inconfundible de apoyar un hombro más bajo que el otro. Eran ellos, los que habían muerto en el incendio. No puede ser, susurré, aunque nadie debía escucharme. Entonces, el muchacho de ceniza se levantó. Su cuerpo se movía con lentitud, como si cada articulación costara romper una resistencia invisible. Dio un paso hacia mí, y las sombras lo imitaron al unísono, cerrando un círculo. Retrocedí hasta chocar contra la pared. El aire se volvió espeso, casi irrespirable. Un olor acre, mezcla de humo viejo y tela quemada, llenó mis pulmones. Las siluetas se acercaban, y con cada movimiento, la temperatura bajaba más. Podía ver mi propio aliento en la oscuridad. Uno de ellos, quizá Daniel, extendió una mano hacia mí. No era carne, ni hueso, era humo sólido, negro, que se movía como líquido. Me rozó el brazo, y sentí un frío tan profundo que me atravesó hasta los huesos. Mis recuerdos comenzaron a confundirse, imágenes de aquella noche fatídica, gritos en los pasillos, el calor insoportable, el techo derrumbándose, y yo escapando, dejando a otros atrás. Comprendí entonces que no me habían seguido por casualidad. Me habían estado esperando. Las sombras se cerraron sobre mí. La habitación entera parecía inclinarse hacia ese círculo oscuro, como si quisiera tragarnos. El último que vi antes de que todo se volviera negro fue el muchacho de ceniza, inclinándose para quedar a mi altura, sus ojos vacíos a centímetros de mi rostro. Desperté en mi habitación del ala este, sudando y con el corazón acelerado. Era de día, y el sol entraba por la ventana. Todo parecía normal. Pensé que había sido un sueño, hasta que vi, en la esquina de la habitación, la fotografía en blanco y negro que había encontrado en el ala norte. Ahora, en la última fila, ya no había solo un joven que se parecía a mí. Había dos. Vivo en un cuarto piso, en una calle estrecha del centro de la ciudad. Frente a mi edificio, separado solo por la calzada y una acera descascarada, se alza un bloque antiguo, de ladrillo oscuro y balcones oxidados, que lleva años vacío. Las persianas están caídas, algunas ventanas rotas, y la fachada está cubierta de grafitis. Desde que me mudé, he aprendido a ignorarlo. Es solo parte del paisaje, otro esqueleto urbano esperando su demolición. Pero hace unas semanas, algo empezó a inquietarme. En una de las ventanas del tercer piso, siempre a la misma hora de la tarde, aparecía un niño. No tendría más de 8 o 9 años, piel pálida y cabello oscuro. No hacía nada, solo se quedaba allí, inmóvil, con las manos apoyadas en el alféizar, mirándome fijamente. Si yo intentaba sostenerle la mirada, no reaccionaba. No se movía, no sonreía, no fruncía el ceño. Era como si fuera una fotografía en blanco y negro, clavada en ese marco. Al principio pensé que quizá alguien vivía allí de manera ilegal. La crisis había llenado la ciudad de ocupas, y no sería raro que alguna familia se hubiera instalado en el edificio abandonado. Pero había algo extraño. Nunca vi luces encendidas por la noche, ni escuché ruidos, ni noté movimiento en las demás ventanas. Solo a ese niño, siempre en el mismo lugar. Un viernes por la tarde, decidí grabarlo con el móvil.
Coloqué el dispositivo en el alféizar y lo dejé grabando mientras trabajaba en el ordenador. Al revisar el vídeo, sentí un escalofrío. El niño no estaba allí al principio, pero en un fotograma intermedio, aparecía de golpe, como si se hubiera materializado. Y en el último minuto, desaparecía igual, sin dar un paso atrás, sin agacharse, simplemente dejaba de estar. Desde ese momento, mi curiosidad se transformó en obsesión. Empecé a vigilar la ventana todos los días, esperando esa aparición puntual. Cada vez que lo veía, me parecía que estaba un poco más cerca del cristal, como si quisiera atravesarlo. Una noche, la inquietud se volvió insoportable. Decidí cruzar la calle y entrar en el edificio. No era difícil, la puerta principal estaba cerrada con un candado, pero una ventana baja, rota y cubierta por un tablón suelto, daba acceso al vestíbulo. El aire dentro era denso, cargado de polvo y humedad. Las paredes descascaradas y el suelo cubierto de escombros hacían eco de mis pasos. Subí por la escalera principal, iluminando con la linterna del móvil. Cada planta estaba igual, puertas cerradas, pasillos oscuros, un silencio absoluto. Llegué al tercer piso. Conté las ventanas desde fuera antes de entrar, así que sabía cuál era la que me interesaba. Abrí la puerta que daba a ese apartamento y encontré una habitación vacía, con el suelo cubierto de cristales. Me acerqué a la pared donde debía estar la ventana. No había ninguna. Solo un muro tapiado con bloques de cemento. Me quedé inmóvil frente a ese muro, intentando procesar lo que veía. La pared no mostraba señales recientes de obra, no había restos de polvo nuevo ni manchas que delataran un tapiado improvisado. El cemento estaba tan envejecido y sucio como el resto del edificio, como si hubiera estado allí desde hacía décadas. Pero no podía ser. Desde mi piso, yo veía claramente una ventana en ese punto exacto. Y no solo una ventana, veía a un niño asomado en ella, observándome día tras día. Di unos pasos atrás, como si tomar distancia fuera a aclararme las ideas. La linterna de mi móvil iluminaba motas de polvo que flotaban en el aire, moviéndose lentamente, como si algo invisible hubiera pasado junto a mí. Un frío súbito recorrió el pasillo, aunque no había corrientes de aire. Fue entonces cuando noté algo en el suelo, junto a la pared tapiada, un pequeño zapato infantil, de cuero gastado, cubierto de polvo. Lo levanté y, al girarlo en mi mano, vi que estaba húmedo. No empapado, sino como si lo hubiera tocado una mano fría y mojada. Un ruido me hizo girar bruscamente. Venía del pasillo, un golpeteo suave, rítmico, como uñas o dedos contra la madera. Salí al corredor con cautela, apuntando la luz hacia el origen. El sonido se detuvo de inmediato, dejando un silencio tan profundo que pude escuchar el latido acelerado de mi propio corazón. Avancé unos metros y, al pasar junto a una puerta entreabierta, algo me hizo detenerme. Dentro había un salón vacío, con un gran ventanal que daba a la calle, pero el cristal estaba completamente cubierto de polvo y telarañas. Desde ahí, sin embargo, vi mi propio piso al otro lado de la calle. Era la perspectiva exacta desde donde el niño debería verme. Y allí, en mi ventana, distinguí una figura. No era posible. El salón de mi piso estaba vacío, y yo estaba aquí, en el edificio abandonado. Pero la silueta era inequívoca, un niño pequeño, quieto, con las manos apoyadas en el cristal, mirándome. La luz de mi móvil parpadeó. El frío se intensificó tanto que el vaho salió de mi boca. Y, en ese instante, desde la oscuridad detrás de mí, una voz infantil susurró algo que no entendí. Me giré de golpe. No había nadie. Solo el zapato que había dejado en el suelo, y ahora estaba más cerca de la puerta tapiada. Salí del edificio con la sensación de que algo invisible caminaba a mi lado, respirando en mi nuca. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa silueta en mi propia ventana, como si estuviera esperándome para algo que yo no quería comprender. A la mañana siguiente decidí que necesitaba respuestas. Busqué en archivos digitales de periódicos locales y foros de historia urbana. El edificio frente al mío apenas aparecía mencionado, salvo en una noticia de hacía más de 40 años. Incendio en el bloque de la calle San Bartolomé. Un niño de 9 años muere atrapado en su habitación. Los bomberos aseguran que la salida estaba bloqueada por muebles caídos y que el único acceso, una ventana al tercer piso, estaba tapiada desde hacía años. Me quedé helado. No podía ser una coincidencia. El artículo mencionaba un nombre, Raúl M., y una fotografía borrosa de un niño con el mismo cabello oscuro y la misma expresión seria que yo había visto desde mi piso.
La parte más inquietante era que la crónica incluía un detalle adicional. Varios vecinos aseguraban que, incluso antes del incendio, habían visto a Raúl asomado a esa ventana, aunque oficialmente llevaba años sellada. Decidí volver una vez más al edificio, esta vez de día, para confirmar que no había forma física de asomarse desde esa pared tapiada. El candado seguía roto, y la penumbra del interior olía a moho y madera podrida. Subí al tercer piso con paso firme, decidido a entrar y salir rápido. Pero cuando llegué a la habitación, algo había cambiado, la pared ya no estaba tapiada. En su lugar había una ventana abierta de par en par, dejando entrar una luz grisácea. Me acerqué, incrédulo, y miré hacia afuera. Allí estaba mi piso, exactamente como lo veo a diario. Pero en la ventana de mi salón, había una figura. No era el niño esta vez. Era yo. Me quedé petrificado, viendo mi propio reflejo, solo que no era un reflejo. Moví la mano, y mi doble no me imitó. Tenía la mirada fija, la piel pálida, y sonreía con una expresión que nunca había visto en mí mismo. El silencio se quebró con un suave golpeteo detrás de mí. El zapato. Ahora había dos. Me giré lentamente hacia el sonido. Los dos zapatos infantiles estaban perfectamente alineados en el suelo, apuntando hacia mí. Y detrás de ellos, en el marco de la puerta, el niño. No se movía. No parpadeaba. Sus ojos oscuros parecían absorber toda la luz que entraba por la ventana abierta. La piel era de un blanco enfermizo, como si hubiera estado sumergido en agua durante horas. Di un paso atrás, pero la madera bajo mis pies crujió como si estuviera cediendo. El niño ladeó la cabeza, observándome, y entonces sonrió. No era la sonrisa alegre de un niño, sino algo torcido, casi depredador. Detrás de mí, el aire se volvió espeso. Sentí un tirón en la espalda, como si manos invisibles me sujetaran por la ropa. Intenté resistirme, pero una fuerza fría y húmeda me arrastró hacia la ventana. Grité, aunque el sonido se ahogó en un eco extraño, como si viniera de muy lejos. Miré hacia afuera una última vez, y vi a mi doble en la ventana de mi salón. Esta vez estaba de pie, erguido, con las manos en el cristal, sonriendo exactamente igual que el niño. Entonces comprendí. No estaba mirando desde el edificio abandonado, sino hacia él. Y lo que había fuera no era la calle. Era un lugar gris, sin cielo ni suelo, con figuras que se movían lentamente en la distancia, desdibujadas como sombras bajo el agua. La ventana se cerró detrás de mí con un golpe sordo. El niño me observó unos segundos más y luego dio media vuelta, caminando hacia la luz. Y en ese instante supe que, desde mi piso, cualquiera que mirara al edificio abandonado, no vería ya al niño. Vería a un hombre adulto, quieto, inmóvil, con las manos en el alféizar. Y no podría dejar de mirarlo. La primera vez que sonó, fue de madrugada. Me despertó un timbre agudo, vibrando sobre la mesilla. El cuarto estaba a oscuras, salvo por el destello intermitente de la pantalla del teléfono. Entre sueños, apenas alcancé a enfocar los números, un número largo, sin nombre asociado. No respondí. Pensé que sería un error, o alguna llamada internacional equivocada. Pero antes de que pudiera volver a dejarlo, vibró de nuevo. Mismo número. Esta vez contesté, con la voz ronca. ¿Sí? Durante un par de segundos, solo escuché estática, como un televisor mal sintonizado. Después, una voz. Baja. Susurrante. Mi nombre. Me quedé mudo. La voz lo repitió, más despacio. Como si quisiera asegurarse de que yo lo estaba escuchando bien. Colgué. Me quedé en la cama, mirando el techo, intentando convencerme de que era una broma. Pero había algo en el tono, algo que me hizo sentir observado. A la mañana siguiente, revisé el registro de llamadas. El número estaba ahí, junto a la hora exacta, 3:17 de la madrugada. No tenía ninguna coincidencia en mis contactos actuales, pero la secuencia de dígitos me resultaba extrañamente familiar, como si la hubiera visto antes en otro tiempo. Todo el día tuve la sensación de que lo recordaba de algún lugar. Un eco en la memoria. Al caer la noche, la incomodidad aumentó. Cada vez que miraba el móvil, sentía que estaba a punto de volver a sonar. No me equivoqué. Esa noche, a la misma hora exacta, el número volvió a aparecer en la pantalla. Contesté, con un nudo en la garganta. Otra vez, esa voz. Mi nombre. Esta vez, añadida una palabra más, ayúdame.
Un escalofrío me recorrió. Reconocí algo en ese susurro. El ritmo, la forma de pronunciar, hasta que finalmente la memoria encajó, era la voz de Clara. Clara había muerto hacía 3 años, en un accidente de tráfico. Apagué el móvil de golpe, como si eso fuera a cortar el frío que me subía por la espalda. Era absurdo. Clara había muerto. Recordaba perfectamente el día que me llamaron para decírmelo, el velatorio, el silencio incómodo entre los amigos, la foto suya en blanco y negro sobre una mesa, rodeada de flores marchitas. Pero la voz que había escuchado era la suya. No un parecida. No me recordó a ella. Era su voz exacta. Al amanecer, cuando por fin reuní valor para encender el teléfono, fui directo a la agenda de contactos. Busqué su nombre. No estaba. Recordaba haber borrado su número meses después de su muerte, porque no soportaba verlo ahí sin vida al otro lado. Me costó un rato, pero conseguí acceder a una copia vieja de mi agenda en la nube, de antes de borrar nada. Y ahí estaba. Clara. El número terminaba en las mismas 3 cifras que había visto la noche anterior. No cabía duda, la llamada venía de su viejo teléfono. Mi primer impulso fue buscar alguna explicación lógica. Quizá alguien había reciclado el número y me estaba gastando una broma cruel. Pero cuando marqué para devolver la llamada, sonó una única vez y luego silencio absoluto, hasta que el contestador automático se activó con un pitido metálico. No había voz, solo un ruido de fondo, como viento mezclado con algo húmedo. Me quedé escuchando, intentando descifrarlo. Y entonces, casi inaudible, volvió a sonar mi nombre. Distorsionado. Lento. Y al final, un suspiro largo, como si la persona, o lo que fuera, estuviera justo al otro lado del auricular, demasiado cerca. No dormí bien esa noche. Me quedé tumbado, mirando la pantalla apagada, esperando. Y cuando el reloj marcó las 3:17, el timbre me atravesó el pecho. Contesté con la voz seca, intentando sonar firme. ¿Qué quieres? Hubo un silencio largo, tan largo que creí que la llamada se había cortado. Entonces llegó la respuesta, en un susurro quebrado. Ven. ¿Dónde? Pregunté, pero no obtuve más respuesta. Solo un golpeteo suave, repetitivo, como si alguien estuviera pasando los dedos por una superficie hueca. Cuando la llamada terminó, quedé con esa sensación pegajosa en la piel. El golpeteo me resultaba familiar, pero no podía ubicarlo. No en ese momento. Pasé todo el día siguiente con el golpeteo en la cabeza. Era un sonido hueco, pausado, casi rítmico, como si alguien marcara un compás con los nudillos en madera vieja. Decidí que si quería entenderlo, tenía que rebuscar entre lo que me quedaba de Clara. Abrí una caja de cartón que había guardado en el armario desde el día de su funeral. Dentro estaban fotos impresas, cartas dobladas, un par de discos que ella me había prestado y nunca me pidió de vuelta. Fui pasando las fotos una a una, intentando encontrar cualquier detalle que me ayudara. Y entonces la vi, Clara sentada en un banco de madera junto a la estación abandonada en las afueras del pueblo. Detrás, un viejo tablón con anuncios amarillentos que crujía con el viento. Recordé que aquel lugar tenía un sonido particular. Cada vez que el aire pasaba, el tablón golpeaba contra la pared con un golpeteo lento, idéntico al que había escuchado en la llamada. La estación había sido nuestro sitio secreto durante años. Íbamos allí de noche, cuando queríamos hablar sin que nadie nos interrumpiera. Y fue precisamente en esa carretera cercana donde ocurrió el accidente que le quitó la vida. Mi estómago se encogió. Quizá era una coincidencia, pero la idea de que Clara me estuviera pidiendo que fuera allí empezó a crecer en mi mente como una presión constante. Esa noche, mientras intentaba dormir, la llamada llegó puntual. 3:17 de la madrugada contesté sin decir nada. La voz susurró mi nombre, y después, como un eco de su risa de antaño, dijo: «Ven, aquí». Esta vez, el golpeteo no estaba solo. Había otro sonido de fondo, algo que parecía un tren lejano, aunque sabía que hacía años que por esas vías no pasaba ninguno. «Clara», dije, con un hilo de voz. «¿Qué hay allí?» Hubo un silencio, y entonces, con un tono que mezclaba súplica y algo más oscuro, respondió: «No quiero estar sola». Colgó. Me quedé sentado en la cama, sintiendo que el aire de la habitación se había vuelto más denso, más frío. Afuera, la ciudad estaba en completo silencio, pero yo juraría que, entre el zumbido lejano de las farolas, podía oír un golpeteo lento que no provenía de mi cabeza. No llevé linterna. No sé por qué.
Tal vez porque en mi mente no iba a quedarme allí demasiado tiempo. La estación estaba tal como la recordaba, pero más consumida por el abandono, maderas hinchadas por la humedad, cristales rotos que reflejaban la luz de la luna en fragmentos, y un olor rancio a polvo y moho. Cada paso sobre el andén hacía que la madera crujiera como si protestara por mi peso. El tablón de anuncios seguía allí, colgando torcido. Una ráfaga de viento lo hizo golpear contra la pared. Toc, toc, toc. El mismo sonido de las llamadas. Saqué el móvil del bolsillo. No tenía señal. La pantalla, sin embargo, se iluminó sola. El número. El maldito número de Clara, parpadeando. Apreté la mandíbula y contesté. Estoy aquí, dije, con la voz temblando. No hubo susurro esta vez. Lo que escuché fue respiración, cercana, húmeda. Y luego, detrás de mí, pasos. Me giré. No había nadie. Solo el aire frío, el andén vacío y las sombras que se movían cuando el viento agitaba las hierbas secas. La voz de Clara surgió del auricular, más clara que nunca. Dame la mano. Un escalofrío me paralizó. Sentí un roce helado en la muñeca, como dedos que se cerraban alrededor. Miré hacia abajo y no vi nada, pero el frío seguía ahí, apretando. De repente, las farolas de la calle parpadearon y se apagaron todas a la vez. La estación quedó sumida en una oscuridad espesa. El teléfono en mi mano dejó de mostrar el número. En su lugar, la pantalla mostraba una imagen granulada, el interior de la estación, y yo, de pie, con una silueta oscura justo detrás, apoyando la cabeza en mi hombro. Me giré con un impulso desesperado, pero el andén estaba vacío. La llamada terminó con un pitido seco. Me quedé quieto unos segundos, intentando recuperar el aliento, y fue entonces cuando sonó un teléfono, pero no el mío. Provenía del interior de la taquilla abandonada, donde nunca había electricidad. El timbre era idéntico al de mi móvil. Me acerqué, con la piel erizada. Tras el mostrador, sobre una capa de polvo, había un teléfono fijo antiguo, de disco, color negro. El auricular estaba levantado. Del otro lado, la voz de Clara repitió, como una letanía, mi nombre, cada vez más lento, cada vez más débil, hasta que se desvaneció, dejando solo el golpeteo del tablón y el rumor lejano de un tren que no existe desde hace décadas. No volví a la estación. Pero cada noche, a las 3:17, el número vuelve a aparecer en la pantalla. Y sé que algún día, si no contesto, vendrá a buscarme. La primera noche que noté algo extraño, pensé que era culpa mía. Estaba solo en la cabaña, un pequeño refugio de madera alquilado para pasar una semana lejos de todo. El lago estaba a unos 20 metros, y por las ventanas podía ver cómo el agua oscura se movía con el viento. Era un lugar tranquilo, demasiado tranquilo. Me había dormido tarde, escuchando el golpeteo de la lluvia contra el techo. Al levantarme, lo primero que vi fue la puerta principal abierta de par en par. No rota, no forzada. Simplemente, abierta. Recorrí la casa buscando cualquier señal de que alguien hubiera entrado. Nada. La chimenea seguía apagada, mis cosas estaban en su sitio, y el único sonido era el crujido de la madera al calentarse con el sol de la mañana. Pensé que tal vez no la había cerrado bien. La segunda noche, me aseguré de echar el pestillo y girar la llave hasta escuchar el clic. Me fui a dormir convencido de que no volvería a pasar. Pero al amanecer, el mismo escenario, la puerta abierta, el viento moviendo las cortinas. Empecé a sentir una inquietud que me apretaba el pecho. No era normal. No podía ser una casualidad. Esa tarde bajé al pueblo, compré una pequeña cámara portátil y la coloqué sobre la mesa del comedor, apuntando a la entrada. Activé el modo nocturno y dejé que grabara mientras dormía. Esa noche me costó más cerrar los ojos. Me repetía que, si realmente alguien estaba entrando, al menos podría verlo y saber qué hacer. Me dormí tarde, con el sonido del lago arrullándome desde afuera. Al despertar, la puerta estaba, otra vez abierta. Con un nudo en el estómago, corrí hacia la cámara. La batería aún tenía carga. Avancé el vídeo hasta las 3 de la madrugada. Primero, la imagen mostraba la puerta cerrada. Luego, sin previo aviso, el pestillo giró solo, despacio, y la puerta se abrió con un chirrido suave. La figura que entró hizo que mi piel se helara. Era una mujer. Su ropa goteaba, el cabello pegado al rostro, y cada paso que daba dejaba un rastro oscuro en el suelo. No miraba a la cámara.
Caminó directamente hasta la mesa, se sentó frente a ella, y permaneció inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada, mirando hacia el pasillo que conducía a mi habitación. Retrocedí el vídeo una y otra vez, intentando encontrar algún detalle que explicara lo que estaba viendo. La mujer no se movía de la silla, salvo por un leve balanceo, casi imperceptible, como si la corriente de aire nocturna la meciera. El modo nocturno de la cámara volvía todo de un verde enfermizo, pero eso no ocultaba el agua que seguía cayendo de su ropa. El charco que se formaba a sus pies se expandía lentamente, demasiado despacio para la cantidad de líquido que parecía escurrirse. Avancé el vídeo. Pasaron minutos, luego casi una hora. Y ahí seguía, con la cabeza inclinada, mirando en dirección a mi dormitorio. A las 4:12, algo cambió. Su cabeza giró muy despacio hacia la cámara, y en ese instante tuve que detener el vídeo. Su rostro no estaba del todo completo. No era que estuviera cubierto por el cabello, había zonas donde la piel parecía no estar, como si el agua hubiera borrado fragmentos. Me obligué a seguir viendo. La figura se levantó y caminó hacia el pasillo. La grabación terminó con un brusco apagón de imagen, como si la cámara hubiera sido sumergida en agua. Me quedé sentado en la silla, la luz de la mañana filtrándose por la ventana, sintiendo que el aire estaba más frío de lo normal. El suelo, junto a la mesa, tenía un ligero rastro húmedo, como si algo pesado y mojado hubiera estado allí unas horas antes. Pensé en irme, pero la carretera hacia el pueblo era larga y estaba embarrada por las lluvias. Además, algo en mí, una mezcla de miedo y obsesión, quería saber qué era aquella mujer. Esa tarde no hice mucho más que observar el lago desde la ventana. El agua estaba tranquila, pero tenía esa calma extraña, como si debajo algo se moviera. Cada vez que apartaba la vista, sentía que había una silueta, justo en el borde del embarcadero, mirándome. Decidí que esa noche no dormiría. Colocaría la cámara de nuevo, pero esta vez yo estaría en el salón, escondido, para verla entrar con mis propios ojos. Esa noche apagué todas las luces y me acomodé detrás del sofá, con la cámara apuntando a la puerta. No había otro sonido que el murmullo constante del agua golpeando el embarcadero, y de vez en cuando, el crujido de la madera en el techo. Los minutos pasaban lentos, tan lentos que comencé a sentir el cansancio calando en mis párpados. Miraba la hora cada poco, 2:47, 3:02, 3:11. A las 3:15 exactas, el aire en la sala cambió. Era como si la temperatura hubiera descendido de golpe, lo bastante como para que viera mi propio aliento en la penumbra. El pestillo de la puerta giró. No como la vez anterior, en la grabación, de forma lenta, sino con una brusquedad que me hizo contener la respiración. La puerta se abrió, y el silencio se rompió con el sonido de agua goteando. La vi entrar. Esta vez, sin la distorsión de la cámara, comprendí que lo que goteaba no era lluvia. Estaba empapada de agua del lago, oscura, con trozos de algas pegados a la ropa y la piel. Caminó hacia la mesa y se sentó, como la noche anterior, con el cuerpo rígido y los hombros ligeramente encorvados. No se movió durante varios minutos. Yo apenas me atrevía a parpadear. Entonces, sin aviso, su cabeza giró hacia mí. No hacia la cámara, hacia donde yo estaba escondido. El agua caía de su barbilla en un ritmo constante, como un reloj marcando el tiempo. Su rostro estaba más definido que en la grabación, pero eso lo hacía peor. La piel tenía un tono ceniciento, y en sus mejillas había grietas, como si hubiera estado demasiado tiempo sumergida. Sus ojos eran completamente negros. Me puse de pie sin pensarlo, y en ese instante ella también lo hizo. Avanzó hacia mí sin hacer ruido, dejando un rastro húmedo que se absorbía lentamente en la madera. Cuando estuvo a menos de 2 metros, pude olerla, un hedor a agua estancada y barro viejo, como si hubiera estado en el fondo del lago durante años. No recuerdo correr hasta mi habitación, pero sí recuerdo cerrar la puerta con el pestillo, apoyarme contra ella y escuchar el sonido de gotas cayendo justo al otro lado, intercaladas con una respiración lenta, demasiado lenta para ser humana. Me quedé despierto hasta que el amanecer iluminó las paredes. Cuando reuní valor para salir, la puerta principal estaba cerrada. Sobre la mesa había un charco de agua, y en su centro, un mechón de cabello negro enredado con algas. Pasé el día encerrado, con las cortinas corridas, intentando convencerme de que debía irme. Pero cada vez que miraba hacia el camino que conducía al pueblo, me invadía una sensación extraña, como si algo me empujara a quedarme. No era cansancio. Era más bien una resistencia interna,
como si la cabaña me sujetara de algún modo invisible. Para distraerme, revisé el armario del salón, donde el dueño había dejado algunos objetos viejos, cañas de pescar, anzuelos oxidados y una caja de madera cerrada con un simple gancho. Al abrirla, encontré varias fotografías en blanco y negro. En todas aparecía la misma mujer, joven, con cabello largo y oscuro, siempre de pie junto al lago. En una de las imágenes, un hombre posaba con ella, sosteniendo una pequeña barca. La fecha en el reverso decía verano de 1964. Seguí revisando y, en una de las últimas fotos, la mujer estaba sola en la barca, mirando a la cámara. Alguien había escrito a mano, con tinta corrida, la última vez que la vimos. La lluvia empezó de nuevo al caer la tarde, golpeando los cristales con una insistencia que me ponía nervioso. Me quedé en el sofá, con las fotos sobre la mesa. Sin darme cuenta, me quedé dormido. A las 3 en punto, desperté. No porque la puerta se hubiera abierto esta vez, sino porque el sonido del agua estaba dentro de la cabaña. Un goteo, primero. Luego el ruido inconfundible de algo pesado moviéndose sobre un suelo encharcado. Me levanté despacio. El salón estaba oscuro, salvo por la luz pálida de la luna que se filtraba por la ventana. El charco que había dejado la noche anterior ahora se extendía casi hasta mis pies. Y en medio de ese charco, la mujer estaba de pie. No junto a la mesa, no en la puerta, sino en el centro de la habitación, empapada, con el agua goteando de sus manos. Avanzó un paso, y el agua se agitó a su alrededor como si tuviera vida propia. Podía ver las algas enredadas entre sus dedos. Su boca se abrió, pero no para hablar. De ella salió un chorro de agua oscura que golpeó el suelo con fuerza. Me quedé paralizado, hasta que ella alzó la mano y señaló hacia la ventana. La seguí con la mirada, y vi que, en el muelle del lago, había más figuras. Decenas. Todas empapadas, inmóviles, mirándome. Cuando volví la vista al salón, ya no estaba. El agua desapareció tan rápido como había aparecido, como si nunca hubiera existido. Pero sobre la mesa quedaban las fotografías. Todas, menos una. La que faltaba era la última, la de la barca. Esa mañana empaqué mis cosas y me fui. No le conté nada al dueño. Pero anoche, en mi apartamento, desperté a las 3 con las sábanas húmedas y un mechón de cabello negro sobre mi almohada.